Bienvenidos a Mundo Literatura. En esta ocasión vamos a hablar de una novela que fue muy controversial en su momento y no por eso debemos de ignorarla o dejar pasar por alto o incluso desprestigiarla. Recordemos que la literatura es también una forma de abrir el diálogo en la sociedad. Estamos hablando de Lolita. Y acá también te invito, antes que nada, a que te suscribas a Mundo Literatura y actives las notificaciones para que también podamos interactuar de forma más directa. Lolita tal vez es una de las obras, como bien decía, más polémicas a la fecha y muy criticado, pero que nos guste o no, marcó una época en la literatura. Hablando estrictamente en lo literario, Nabokov, el autor, logra una proeza al escribir con un lenguaje impecable y una prosa llena de lirismo. La estructura de la novela y el tono confidente del narrador capturan al lector sumergiéndolo en una obra donde la forma importa tanto como el contenido. Tenemos a el protagonista, Humbert Humbert, que es un ejemplo de un narrador no confiable. Este tiene una perspectiva subjetiva y completamente manipuladora, obligando al lector a cuestionar constantemente la veracidad de los eventos narrados. Esto convierte a la novela de Nabokov en un ejercicio intelectual continuo, donde se pone a prueba nuestra capacidad de crítica y también la del análisis. Por otro lado, quitando etiquetas y desde un punto analítico, Lolita no pretende justificar las acciones de su narrador, sino de exponer las dinámicas de poder, de manipulación y también el autoengaño. Por supuesto que es un espejo de las complejidades morales que enfrentamos al juzgar la conducta humana. Por otro lado tenemos la riqueza estilística de Nabokov, que eleva la literatura al nivel de la música, del arte, porque sus juegos de palabras, las referencias culturales constantes y los matices lingüísticos hacen de esta lectura una experiencia casi única, en lo que es obviamente el viaje de la lectura de la novela. Una vez dicho esto, la pregunta que siempre surge es, ¿hay que leerlo o mejor no? Como siempre, queda a decisión de cada quien y más cuando es un tema tan fuerte como el que se maneja en este caso. Yo en lo personal recomiendo que sí. De nuevo, no por leerlo vamos a estar justificando acciones, no por leerlo vamos a apoyar acciones. No olvidemos que, como decíamos al inicio, es literatura. Y acá encontramos un espacio también de exploración, tanto en el canal de Mundo Literatura como en la literatura en general. La función de la literatura tenemos que grabarlo en nuestra cabeza, que no es únicamente ofrecer consuelo, sino también desafiar nuestras perspectivas, hablar de diferentes temas, criticar a la sociedad, empujarnos a reflexionar sobre temas que no siempre van a ser felices o alegres. También se trata de problemas, de barreras, de temas incómodos y comprender la complejidad del mundo. Nabokov no busca glorificar un abuso, sino diseccionar los mecanismos que lo perpetúan. De este modo nos muestra una versión desgarradoramente íntima de la corrupción moral. El, el leer una obra como Lolita es aprender a reconocer cómo el lenguaje puede ser usado para distorsionar la realidad. Humbert presenta sus actos con una retórica seductora, lo que obliga al lector a distinguir entre las palabras y la verdad que ocultan.
Esta lección es, como siempre digo, fundamental en un mundo donde las narrativas pueden moldear percepciones. Por otro lado, tenemos un retrato de la América de mediados del siglo XX. Bajo la superficie de la obsesión de Humbert, Lolita es también un retrato de la cultura estadounidense. Sus paisajes, hoteles, el materialismo de la posguerra. Hay que entender siempre el contexto, entender o investigar lo que rodeaba en esa época. Este trasfondo tal vez añade una dimensión crítica a la novela. Claro, también en lo personal me he encontrado con gente que no la ha leído y también están en todo su derecho. Para algunos lectores, la temática de la obra puede ser demasiado perturbadora, insoportable o incluso, desgraciadamente, hasta de revivir experiencias. Es completamente legítimo que una obra no sea apropiada para todos, especialmente si puede desencadenar emociones negativas o recuerdos dolorosos, como recién comentaba. Incluso, dato aparte, la obra de George Orwell, 1984, se adaptó al teatro y había gente que salía mareada antes que concluyera o incluso hasta vomitando. Pero bueno, otra cuestión con la que me he encontrado en Lolita: posibles interpretaciones erróneas de la lectura. Es decir, si no se aborda con la perspectiva crítica adecuada, Lolita puede ser malinterpretada como una normalización de conductas inaceptables. Esto subraya la importancia de leer la novela con una comprensión clara de que, como se mencionó por arriba hace un rato, Nabokov nunca justificó las acciones de Humbert, sino que las expone en una brutalidad disfrazada. Pero, de una u otra forma, a nivel individual, encontramos que Lolita desafía al lector a confrontar sus propias respuestas emocionales, sus respuestas también éticas y las intelectuales. Y esto es lo que tenemos que entender para que, en caso de que no la hayas leído, te sumerjas en esta obra y hagas este juego, esta acción, este accionar de confrontar tus emociones, las mencionadas. Porque también, obliga a cuestionarnos sobre cómo juzgamos a los demás, sobre cómo nos dejamos influenciar por narrativas persuasivas y cómo el lenguaje puede ser tan hermoso como peligroso. Y para darte un poco más de ideas, de contexto, de cómo afrontar esta polémica lectura, a nivel social, la novela fomenta una discusión constante, necesaria, sobre los límites del arte, la responsabilidad del autor, la representación de temas tabú en la literatura. También expone cómo las estructuras de poder pueden perpetuar abusos en un tema tristemente vigente en cualquier sociedad. Pero la gran pregunta: ¿Lolita nos aporta algo? Sin duda. Es una obra maestra de la narrativa y un testimonio del poder de la literatura para abordar las zonas más oscuras de la experiencia humana. Aunque su temática, como ya lo hemos estado hablando, puede resultar incómoda o incluso repelente, leerla con una perspectiva crítica, como te he estado asignando, comentando y brindando herramientas a través de este audio y video, permite entender cómo el arte puede capturar la complejidad de los dilemas morales y éticos sin justificar las acciones inmorales que retrata. Así que para quienes estén dispuestos a enfrentarse a este, llamémoslo, desafío,
Lolita ofrece una experiencia literaria tanto única como inolvidable, por todos los factores mencionados. Sin embargo, acá es cuando hay que hacer un paréntesis, porque debe leerse con madurez y discernimiento, entendiendo que es una exploración literaria y no una aprobación de su contenido o una situación real o una narración vívida. Del mismo modo, ahora paso a recomendarte algunas lecturas que también generan controversia y que son clásicos, como El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, una exploración de lo que es la corrupción moral y la búsqueda del placer estético, también algo muy presente en la sociedad hoy día. Atonement de Ian McEwan, una novela sobre las percepciones erróneas y las consecuencias devastadoras de nuestras acciones. Eh, También The Bell Jar de Sylvia Plath, perdón por la traba ahí, que esta es como para lectores interesados más bien en narrativas psicológicas profundas y estilísticamente ricas. Crime and Punishment de Dostoyevsky, un análisis tal vez único y brillante sobre lo que es la culpa, la moralidad y también el autoengaño. Por último, para ya cerrar este análisis, opinión, Lolita nos recuerda que la literatura no siempre busca confrontar. A veces también su propósito es abrir el diálogo en la sociedad. A veces el propósito también es desafiarnos, hacernos reflexionar y permitirnos comprender lo que quizá de otro modo preferiríamos ignorar. Con esto cierro, esperando que haya sido de tu agrado y me encantará leerte. Nos vemos en la próxima. Por favor, te invito a suscribirte al canal. Esto es Mundo Literatura. Hasta luego.